Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 9 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Jerusalén, a las sinagogas, al templo. Jesús Nazareno, según nos narra el evangelista San Marcos, empieza su vida pública. Hoy que iniciamos con la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana el ciclo ordinario del orden natural que le pone Jesús a la vida, porque entra a los corazones y libera del mal, trayendo el bien, que es bendición, y ello exorcizando a un poseído por espíritus impuros. Y ello causa la admiración de muchos, incluso de los mismos escribas fariseos y los saduceos también allí en el templo, pero de la gente común, común y corriente, comúnmente habitando en esta población y asistiendo a los rituales en el templo. Sorpresa que no es para quien es creyente, sino para quien en sus cegueras espirituales, mentales, emocionales, no quiere creer en Dios, no le quiere creer a Dios y no quiere crear con Dios, que es lo mismo que hacían los espíritus impuros. Le reconocen, pero no le creen, no le quieren creer. Y pasa similar en Elí, el sacerdote que en atención a Ana, que hacía súplicas al Señor para tener su descendencia, siendo una mujer estéril, anciana, también su esposo Elcaná, mayores, ya desprestigiados por la sociedad de Israel por no tener hijos, considerados impuros o considerados con pecados de sus antepasados y estar pagando las consecuencias, considerados indignos de estar en el templo. Se burlaba o se extrañaba o juzgaba Elí, el sacerdote, a esta mujer que lloraba y entre sollozos y lágrimas se desnudaba ante Dios para consagrarle a su hijo Nazareo, no raparle ni un cabello de la cabeza para consagrarlo al Señor si le concedía un retoño, y se lo concede. Bendito sea el Señor. Por eso en el Salmo de Samuel también, mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Que sea entonces el Espíritu Santo el que nos ponga hoy en sintonía, corazón a corazón, para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 con los versículos
1 y siguientes. Dios concede un hijo a Ana. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Set, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroham y nieto de Elihú. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo, por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor, y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Él creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo habían pedido al Señor. Luego fue Elcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual, pero Ana no fue porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcaná, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó,
Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí, y Ana le dijo: Perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo de Samuel: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Luego regresó Elcaná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, entre los versículos 21 y 28. Un hombre que tenía un espíritu impuro. Llegaron a Cafarnaún y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo los enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se arrastraron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto?
enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros les da órdenes y le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta meditación hay una sintonía plena entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, atravesado por el Salmo, que es en la misma profecía de Samuel, que el nazareo, según la costumbre de consagrar un hijo al templo para el servicio del Señor, no le cortaban ni un cabello de la cabeza, como por allá en algún momento también la Sagrada Escritura habla de Sansón, que por suerte para Samuel, por su madre Ana, que era una mujer estéril, mayor, anciana, y como era la conducta social en ese momento, pues se le consideraba desestimada, subvalorada, además de estar vilipendiada por la condición de esterilidad asociada a una condición de pecado, que era una condición de impureza, según la tradición del pueblo de Israel. Se decía que era un pecado cometido por los padres antepasados. El Caná, que tenía dos esposas, una de ellas, Peniná, que tenía hijos y gozaba de lozanía, de juventud, también de belleza, a su manera, quizá más joven, y establecía rivalidad con la esposa Ana. Era lícito en su momento que tuvieran dos esposas, porque si una no podía fecundar, otra haría las veces de progenitora junto con él, con el varón, el hombre, y la mujer acompañaba el proceso parental. Pero a todas estas en el templo, que es donde se presentan los sacrificios, donde se presentan en ese ritual los votos de pobreza, de humildad, de obediencia, lo hace Ana, conectada mística espiritualmente con el Señor Dios, en una oración profunda desde el corazón, emulando apenas por los labios, no la oración de voz, de repercusión, de sonido, que nadie pudiera leer sino los labios de lo que pudiera estar sintiendo, de lo que pudiera estar pensando, lo que pudiera estar diciendo. Pero Elí, que presumía de ser sacerdote, hace una mala interpretación, considerando que está ebria cuando le hacía la petición al Señor para que le concediera un retoño, una criatura, una descendencia. Y en esa hermosa relación mística con el Señor interrumpe Elí como sacerdote y hace una desconexión en ese puente porque hace una mala interpretación y la considera que está fuera de sí, que está fuera de sus cabales, que está fuera de conciencia, pero ella sabe muy bien que se comunica con Dios porque él sabe que Dios le ama y que Dios le escucha sus súplicas y que Dios ha sido testigo de todo lo que ha sufrido por las imprecaciones, las maldiciones, las contradicciones que generaba con la esposa otra del Caná y que era sujeto de burla, de maltrato, de chantaje. Nadie podrá imaginarse la condición que habrá de ser de indignidad para esta mujer. Todo eso lo conoce Dios, conoce todos los procesos, conoce toda la vida desde antes, durante y después de que ocurran las cosas. Y ya cuando establece esa conexión con Dios, va confiada y ya con las palabras de Elí, cuando ella le aclara la condición de cordura, de estar sensata, de estar en sigilo hablando con Dios, le intercede en oración al Señor para que le conceda lo que le pide. Y eso se hace efectivo cuando se une en la relación con el Caná,
en la relación marital, la relación parental, conciben a un hijo, que se le ofrece en sacrificio al Señor en el templo. Y de ahí ese salmo maravilloso con la oración de Ana, la mujer que es mayor, que representa el pasado, que representa la tradición, da un rebrote de algo que es el futuro, de algo que es ese pronóstico, el profeta, ya la profecía, que va a dar luz, camino para lo que será la nueva alianza, lo que será la historia de salvación ya en Jesús, que se toma por su parte ya en el Evangelio de San Marcos. Jesús en plena acción en su vida pública, con autoridad, dignidad y gobierno, como la segunda de la persona de la divinidad, encarnado en María Santísima, por gracia del Espíritu Santo, en plena humanidad, haciendo su vida pública. Hoy que iniciamos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como se decía, el ciclo ordinario, el orden natural que le empieza a colocar con el poder sobrenatural Dios a la creación, incluida la criatura humana y a la persona humana, para darle sentido, para darle coherencia, para darle plenitud a su sentir, a su pensar, a su obrar, a su ser, a su vida, a sus obras, a las obras, hechos y acciones que derivan de esa vinculación con la realidad. Nada menos se invita amorosamente a meditar en la oración del Espíritu Santo, eso que se le pide en gracia al Espíritu Santo al inicio de este espacio-tiempo, es lo mismo que muestra Jesús en su cátedra mística, que es obrando en espíritu y en verdad, por su perfección, por su santidad y por su misericordia, porque con ese trato de amor en las actitudes de Cristo, obedeciendo a la voluntad del Padre y santificado con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad obra sobre este ser para liberar el espíritu, hacer el exorcismo, darle la libertad, la paz, la felicidad que necesita toda alma para poderse reencontrar con Dios y caminar junto con Él en ese camino del día a día. Y no le reconocían los que eran los mismos sacerdotes del templo, los escribas, los que representan ahí la ley, ni los profetas, pero la gente del común, del pueblo de Israel, sí le reconoce porque sabe leer el corazón desde lo más íntimo, sabe leer desde las intenciones que Jesús se compadece por su misericordia infinita y sabe llegar al corazón humano, por lo tanto se sintoniza y eso lo sabe leer la gente cuando es sensible a la acción sutil del Señor que llega directo al corazón, más que llegar a la razón y mucho menos llegar a la mera acción. Jesús no llega aquí como en un activismo a hacer milagros por doquier, a hacer sanaciones, a hacer redenciones, a hacer salvaciones, a hacer liberaciones para que crean en Él y lo sigan. No, viene a dar testimonio de que para contradicción misma, de quienes se consideraban la autoridad, el gobierno en lo religioso, aún en lo político, en lo económico en su momento, no tienen cómo salvar a una persona. El que salva es Cristo. Y para salvar con Cristo no es al estilo de los reinados del mundo, sino que es el reino de Jesús, que es en amor, misericordia y justicia divina, que es santidad, que es justeza, que es rectitud. Ello todo lo hace el Señor. Por lo tanto hay coherencia en Jesús, como se decía al inicio, en todo su ser, vida y obra. Nos quedan los testimonios de quienes los han narrado, como el evangelista San Marcos, los hermanos consagrados que han hecho un estudio profundo de las Sagradas Escrituras y en especial los doctores de la Iglesia que han dictado doctrina en la cátedra mística de la Iglesia, que nos queda el repositorio con el catecismo, con las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Nos quedan los testimonios de la tradición cristiana por tantas familias, personas y seres que han
pasado por situaciones o han visto o han escuchado o han sentido y han hecho una correcta interpretación de la lectura. Sea este el ejercicio para iniciar ya nosotros una lectura del orden natural de las Sagradas Escrituras día a día. Vamos a ir tomando conforme el ciclo que ofrece la Santa Iglesia para el tiempo ordinario y vamos profundizando en el día a día, vinculando nuestras propias realidades, nuestras propias circunstancias y así nuestras propias debilidades humanas para ofrecérselas al Señor y pedirle que todo sea para gloria de Dios, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación, y ahí ofrecer nuestras vidas en sacrificio con amor. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.